finalmente la Fiscalía denunció al expresidente, hoy preso, aunque en una clínica todavía, Alberto Fujimori, y a sus exministros involucrados en la política de esterilizaciones forzadas implementada durante el gobierno de los 90 de Alberto Fujimori. Esta política de esterilizaciones forzadas que ha afectado, por lo menos hasta donde se sabe, hasta donde hay denuncias, a más de 2.000 mujeres que se han visto afectadas por esta terrible decisión que se tomó desde el gobierno como una política nacional de planificación. Para hablar sobre el tema estamos ya con Marisabel Sedano, ella es abogada y es directora de DEMUS, Centro Peruano de Estudios de Defensa de la Mujer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marisabel, ¿cómo está? Bienvenida, buen día. Buenos días, gracias. Primero, este caso de las esterilizaciones forzadas ha pasado por archivamientos, reaperturas, hubo incluso algunas implicancias políticas con un fiscal que también tomó una decisión en su momento. ¿Cuál es el sentimiento ahora en este momento, en esta reapertura del caso y disponer nuevamente investigación contra personas que están involucradas, como es el caso de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga y otros? Luego de 20 años de las primeras denuncias de las víctimas de esterilización forzada y 16 años de investigación fiscal preliminar, por fin, las víctimas y sus organizaciones y las organizaciones que hemos defendido sus derechos, obtenemos la denuncia penal. Es un primer paso. Como bien ha dicho, han habido varios intentos de archivamiento y que felizmente hemos podido vencer, superar. Entre otras cosas porque debemos señalar que el caso de Mamerita Mestanza llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano firmó un acuerdo de solución amistosa donde reconoció que violó sus derechos humanos. Ella es una de las víctimas mortales de esta política de Estado. Se reconoció que se violaron los derechos de su familia y de esta manera la Comisión Interamericana también fue testiga de la obligación del Estado de hacer justicia para con ella, su familia y para con todas las víctimas que hayan tenido a bien denunciar. Este caso es parte de esta investigación fiscal preliminar que comprende a 2.166 denunciantes, que empezó el 2002 y que hoy por fin se denuncia penalmente ante el primer juzgado penal nacional. ¿Por qué se denuncia? Se denuncia porque se han encontrado suficiente prueba para denunciar y para pasar al Poder Judicial para que se empiece la investigación judicial. Esta investigación era para saber si había mérito o no a la denuncia. En estos 16 años, más de un fiscal encontró que había suficiente prueba de los hechos denunciados. Sin embargo, en el 2009 se trató como si fuera un delito común y se archivó por prescripción, cosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó y por lo tanto se reabre de oficio. Luego, en el 2014, el fiscal Guzmán Vaca encuentra responsabilidad penal por delitos que configuraron violaciones a los derechos humanos, pero solo del personal de salud involucrado, de los autores directos, y excluyó a Fujimori y a los exministros de salud. Ahora, luego nos quejamos, se reabre el caso, ¿no? Porque no había, según el fiscal superior Luis Landa, motivación alguna. Le entrega el caso a la fiscal Marcelita Gutiérrez, quien vuelve a archivar en el 2016, pero con argumentos discriminatorios como que las mujeres eran adultas, como que las mujeres sabían lo que les estaba pasando, como que ellas debieron buscar traductores y no entendían la información que se les estaba dando porque no fue en su lengua de origen. Nuevamente responsabilizando a la víctima, ¿no? Que es una constante en muchos casos. Exacto, y el fiscal superior Luis Landa en abril de ese año le corrige la plana y le dice denuncia. Ella más de 200 días se ha tomado para poder formular la denuncia penal, formalizarla, y bueno, esta resolución va a pasar al juzgado penal nacional y va al primer juzgado penal nacional, va a ser materia de un control de denuncia, que es el procedimiento, y se va a empezar, si todo está correctamente, la investigación judicial, ¿no? Entonces,
Para las víctimas que han estado ya comunicándose con nosotras, para nuestras patrocinadas, para sus organizaciones, este es una victoria, un reconocimiento a su persistencia, a su tenacidad, ¿no? Ellas son las principales protagonistas de este gran paso. Victoria Vigo es una de las mujeres que fue afectada con estos lamentables actos que se perpetraron en contra de miles de mujeres. Nosotros en Espacio Libre hemos seguido este caso desde hace varios años, desde que se conocieron las primeras denuncias, los intentos de denuncias fiscales. Y conversamos en su momento hace un par de años con Victoria Vigo. Este es un pequeño extracto de lo que ella nos dijo y nos relata cuál es la sensación que ha tenido ella durante todos estos años, cada vez que el caso era archivado, reabierto y cada vez que la justicia escapaba pues, de sus manos. Vamos adelante con el video, con estas declaraciones de Victoria Vigo. Fue una lucha tremenda porque muchas veces se me archivaron el caso. Es más que cuando al final gano, porque se me archivó, lo volvimos a reabrir muchas veces. Cuando yo gano, no solamente se coge la parte afectada, te das cuenta de que no era el médico en sí involucrado, era todo un equipo, era algo mucho más, porque el médico dice, no, yo cumplía órdenes, a mí se violó mi derecho, y muchos más atrás, muchas personas más. Imagínate esta mujer que se le encerró y al final no podía salir y ella no quería que le esterilizaran, pero le cerraron la puerta y ella... Solamente te puedes imaginar el terror de esa mujer. Y era una quechua hablante, una mujer de la pura. Cuánto dolor ha habido en cada uno. Ese es un poco una parte, en realidad, de una extensa entrevista que tuvimos en su momento con Victoria Vigo, donde ella relató y contó muchas cosas de lo ocurrido con ella y con otras mujeres que fueron afectadas por las esterilizaciones forzadas. Marisabel, en esta denuncia en particular entendemos que Alberto Fujimori es implicado como presidente de la República, conocedor de todas las políticas, como él mismo decía, de lo que se aplicaba en su gobierno, pero ¿cuál es el papel que cumplen, por ejemplo, Alejandro Aguinaga, Eduardo Young, Ricardo Costa Bauer, como funcionarios del gobierno? Bueno, esta denuncia fiscal es una denuncia que implica a Alberto Fujimori como presidente de la República y a sus exministros de Salud, Eduardo Yomota, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, y también a Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos de la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de lesiones graves seguidas de muerte en 5 casos. ¿No? En los casos que Demus patrocina son los casos de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, y en otros 3 casos más, Alejandra Aguirre Ocapina, Reinalda Betayeluz Aguilar, María Espinola Otiniano, ¿no? También se les imputa la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de lesiones graves. Todos ellos en configuración de violación a los derechos humanos y por lo tanto imprescriptibles. Por eso es que continuamos hablando de esta denuncia, ¿no? No se trataron de delitos comunes, se trató de una política de Estado que tuvo una estructura de poder, que tuvo una cadena de mando, que tuvo un plan, un ataque finalmente a una determinada población, en este caso al perfil mujeres, quechohablantes, campesinas, en situación de pobreza, inclusive jóvenes que no tenían demasiados hijos. Y han aparecido documentos firmados por los ministros, firmados por los directores regionales de salud, que indicaban y daban las instrucciones a los médicos para que precisamente aplicaran esas políticas, e incluso se hablaba de metas, ¿no? Sí, en esta investigación y en esta resolución la fiscal por fin valora documentación, no solamente valora las declaraciones testimoniales de las víctimas o testigos, sino también, incluido personal de salud, sino también documentos, ¿no? Documentos por los cuales Marino Costa Bauer reportaba semanal, quincenal, mensualmente al presidente Fujimori de cómo iba esta política. No le reportaba de cuántos condones se repartían o de cuántas píldoras anticonceptivas se distribuyeron. No, le reportaba de cuánto estaban cumpliendo o no las metas y las cuotas
de esterilización, de ligaduras de trompa y de vasectomías. Además, esta sustentación tiene una línea histórica de cuando empieza este ordenamiento jurídico que posibilita luego el uso de la esterilización como parte del programa de planificación familiar, pero que no garantizó el derecho humano al consentimiento previo, libre e informado de las mujeres, y por escrito además, ¿no? Entonces las personas, sobre todo jóvenes, no deben imaginar que en el primer año del gobierno de Alberto Fujimori se declaró el año de la austeridad y la planificación familiar, o que en el segundo año se declaró la década de la planificación familiar. De hecho, fue una política de Estado que priorizaron. Luego vinieron una serie de cambios a la Ley General de Población, a la Ley General de Salud, y por fin la creación del programa en el año 96. Un programa que solamente entre el 96 y el 97, según el propio Ministerio de Salud, hizo unas 180.000 ligaduras de trompa y vasectomías. ¿A quiénes? ¿A todas las mujeres del Perú? No, a las mujeres quechohablantes, analfabetas, en situación de pobreza. ¿En todas las regiones del Perú? No. Y en la misma documentación señala cómo hay regiones donde hay mayor casuísticas, denuncias. Estamos hablando de Cajamarca, de Piura, de Ancash, de Amazonas, de San Martín, de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac, de Huánuco. Estamos hablando de determinadas zonas del país. Y ahora que tenemos el registro de víctimas de esterilización forzada desde fines del 2015, hay más de 6.000 solicitudes para inscripciones, más de 5.000 constancias que se han entregado de presuntas víctimas que hoy tienen el derecho a la defensa pública. De hecho, acá en esta resolución, que es básicamente una resolución para investigar a los implicados como autores mediatos, se van a abrir una serie de investigaciones para ver la responsabilidad penal de los autores directos, del personal de salud involucrado. En este caso vamos a estar con los que tomaron las decisiones políticas, ¿no? Y que efectivamente implican no solamente al presidente, a sus exministros, asesores o directores en su momento de territorios donde se prestaron servicios que terminaron en esterilizaciones forzadas. Bien, esperemos entonces que esta investigación no demore, que no se amplíe más el tiempo que estas mujeres han esperado también y siguen esperando por una justicia adecuada en nuestro país, y que se tomen las medidas de inmediato desde el Ministerio Público para que este caso finalmente llegue a un punto concreto, a un punto final, se tome la justicia que tanto se está esperando, y que no importen tampoco las posiciones políticas de los implicados, ¿no? Las víctimas están reclamando exigiendo ahora que el juez que va a estar a cargo de esta investigación judicial lo haga de manera imparcial, no discrimine, no revictimice, y que pueda ser de manera ágil y diligente, porque ellas no pueden esperar otros 16 años de investigación judicial, ¿no? Formalmente no debería pasar de 1 año y medio, y por la complejidad del caso, bueno, ya un par de años, si es que además la Corte Suprema, el presidente de la Corte, le da facilidades al juez para que pueda hacer bien su trabajo. Todas las personas queremos que lo haga bien, porque de esto va a depender que pasemos a juicio y por fin se pueda determinar si hubo o no responsabilidad penal de parte del expresidente Fujimori y sus exministros de salud y todos aquellos que decidieron por la vida y la reproducción de estas mujeres. Muy bien, María Isabel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos a la expectativa, como siempre, a estado espacio libre de este tema, y están las puertas abiertas para conversar y estar alertas de lo que pueda ocurrir en los próximos meses con este caso. Muchísimas gracias. Gracias, y seguramente las víctimas organizadas estarán por aquí también dando a conocer su sentimiento y sus medidas. Perfecto, así será entonces, las puertas están abiertas. María Isabel Sedano, abogada, directora de Demus, estuvo con nosotros conversando sobre esta denuncia que se está reabriendo, se está presentando contra Alberto Fujimori y sus exministros por el caso de esterilizaciones forzadas. Al retornar, después de la pausa, ¿qué pasó con el Metropolitano? ¿Subieron los pasajes? ¿No subieron? ¿Nos van a devolver la plata? ¿No nos la devuelven? El colectivo 16N por la defensa de la ciudad va a estar con nosotros y va a conversar también sobre las medidas que se tomaron durante los días del alza de los pasajes y estas medidas de protesta también que se dieron en diversas estaciones del Metropolitano. Una pausa y retornamos.